Buenas tardes, yo soy Adolfo Cibaja de AIM Consultores. Somos los representantes para Centroamérica de la plataforma Metrics, que en Colombia está representada o creada más bien por nuestro compañero que ahorita les voy a presentar y su compañía. Tenemos muchos años de trabajar en Costa Rica en consultoría y la verdad es que hemos encontrado algunas deficiencias, digamos, en la maximización del uso para los procesos y quisimos pues regalarles de primer momento, digamos, un espacio en donde podamos conversar sobre cómo optimizar esos procesos. Soy psicólogo industrial, psicólogo de profesión y tengo una maestría en psicología organizacional. Soy profesor universitario también. Entonces, ahí básicamente, digamos, para no hablar mucho de mí y empezar a hablar como de la materia. Conmigo vamos a dialogar, por decirlo así, porque va a ser como un conversatorio entre amigos para que ustedes nos escuchen y conozcan. Está el señor Sebastián Trujillo, él es de Colombia, yo soy de Costa Rica, él es de Colombia y bueno, ahorita él se va a presentar. Les voy a decir un poquito la dinámica. Nosotros vamos a empezar el conversatorio y después vamos a abrir un tiempo para que ustedes puedan preguntar, ¿verdad? Para que puedan preguntar si tienen alguna pregunta o si quieren explicar algo, si quieren poner algún ejemplo, digamos, va a haber un espacio abierto después de que nosotros platiquemos un rato. Ustedes pueden, si alguno tiene una pregunta que quisiera hacer durante nuestra intervención, la puede hacer por el chat y nosotros probablemente si dentro de lo que vamos a hablar la podemos contestar y si no la contestamos pues al final, ¿verdad? Inicialmente también quisiera dar gracias a B-Solutions, que es la empresa que nos facilita la plataforma de Zoom para poder tener esta actividad el día de hoy, y por ahí está nuestra amiga Marilena, que es nuestro partner y bueno, también es nuestra cliente, pero es nuestro partner en este momento a nivel tecnológico. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo está en Colombia? Ya es una hora más tarde, ¿verdad? Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes, así es una hora más tarde, entonces creo que no lo pusimos en el afiche y muchas personas desde Colombia a las 4:30 ya estaban esperando la reunión, pero bueno, qué bueno tener tantas personas tan interesadas en este proceso de optimización del que vamos a hablar. Ok, contanos, ¿quién sos? Mi nombre es Sebastián Trujillo, yo soy psicólogo y administrador de empresas y básicamente nosotros nos dedicamos hace un poco más de 5 años a la optimización de procesos para la parte de gestión humana. Inicialmente con David Malouf, es mi compañero, mi colega psicólogo, amigo y mi partner, y él es psicólogo e ingeniero mecatrónico. Entonces, inicialmente nuestro modelo era devolverle a las áreas de gestión humana ese tiempo perdido que se estaba pasando en los formatos, en los mares de Excel, en los PDFs, y lo que quisimos pues era devolverle ese tiempo para que se utilizara en mejorar los equipos de trabajo, mejorar las dinámicas. Entonces empezamos a diseñar pequeñas herramientas de software para áreas de gestión humana. Empezamos a sistematizar áreas de gestión humana en un principio y pues de ahí es que resulta finalmente lo que es SciTech hoy en día y es el resultado de la reunión de levantamiento de necesidades y optimización de procesos con áreas de gestión humana, empresas de consultoría, psicólogos freelance, empresas de servicio temporal. Entonces, ese es un poquito el bagaje pues, que nosotros tenemos en cuanto a optimización y en cuanto a la plataforma de SciTech. Gracias, Sebas. Y perdón, Sebastián, don Sebastián. Es que nos conocemos desde hace tiempo, con mucho cariño, pero la formalidad ante todo, sobre todo que estamos con más gente. A veces unos conversatorios a uno se le olvida. Ayer tuve uno con un amigo, también un colega tico, y él me dice Fito, y él trató de evitar por todos los medios, y al final, cuando se despidió, me lo dijo. Estaba todo apenado, pero bueno, es parte de la nueva forma de hacer negocios, capacitaciones, llegar a las personas, de la familiaridad que probablemente nos da las herramientas tecnológicas. Nuestro conversatorio queremos iniciarlo, digamos, con la primera palabra que está justo en el título del webinar, la optimización.
Sebastián, ¿qué podemos entender por optimización desde el punto de vista de los procesos de recursos humanos? Bueno, lo primero que tenemos que hablar de la optimización es, bueno, es la unión entre lo que es la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Entonces, de alguna forma es, con una herramienta o con poco, lograr mucho en un periodo corto de tiempo, de forma bien, o sea, con buena calidad y sostenido durante el tiempo, ¿sí? En ese orden de ideas, la optimización primero debe ser una construcción colectiva, ¿sí? Debe ser el fruto y el resultado de un equipo que después de un análisis de sus procesos viene un resultado final, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también la optimización no se puede ver como algo que es supremamente grande, supremamente costoso, ¿sí? La optimización de procesos puede darse a cualquier nivel y te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo y es eh, inicialmente pues los primates cuando empezaron a utilizar las herramientas, es decir, cuando el primate se dio cuenta que el palo duro abre el hueco y con el palo de las plantas toma las termitas y en ese momento que se da cuenta todo el cambio que sufrió toda la especie porque en la medida en que empezaron a recibir más proteínas al cuerpo, pues se volvieron más inteligentes, ¿sí? Más fuertes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la optimización puede ser a cualquier escala, desde mejorar un formato, bien sea la estructura del formato o el diseño del formato como tal, hasta el diseño de una herramienta, una plataforma software. Y no nos vayamos muy lejos. Todos los software que podemos encontrar son producto de un proceso de optimización. Tienes el micrófono, Hemos planteado, digamos, 3 niveles de la optimización, ¿verdad? Previamente, lo hemos acordado, porque creímos que eran como los básicos, digamos, podríamos hablar, como decís, podríamos hablar de muchas áreas de la optimización y de muchos procesos mismos adentro de la optimización, pero creemos, digamos, en el orden tal vez no sea significativo. El tiempo, ¿cómo podemos en recursos humanos o qué debemos considerar para optimizar el tiempo? El tiempo es muy importante, digamos, porque el tiempo, muchos tenemos indicadores de gestión, tenemos temporalidades incluso por fechas, por, puede ser hasta por líneas fiscales y otras cosas que tenemos que hacer procesos limitados en un tiempo determinado. O sea, no nos podemos quedar con el, bueno, yo lo contrato después, o yo lo hago desde el desempeño hasta después, o yo invierto esa plata hasta después. No, tengo que optimizar con respecto al tiempo, digamos, que es lo importante de valorar en la optimización del tiempo. Ok. Cuando hablamos de tiempo en optimización se pueden ver de dos formas. Primero, el tiempo como el valor que yo le doy al proceso que tengo en este momento, ¿sí? Es decir, bien sea cuánto me cuesta monetariamente, cuánto me cuesta energéticamente, emociones, el tiempo, el proceso. Y en ese orden de ideas, la optimización te permite abrir el escenario de qué otras cosas se pueden hacer con ese mismo tiempo que yo estoy haciendo y ese valor que yo le estoy dando al proceso que estoy haciendo, cuáles otros escenarios me permiten mejorar algunos puntos de ese proceso, ¿sí? Entonces, eh, la optimización es un periodo también reflexivo que te permite ver tu mismo proceso desde otros puntos de vista, otros escenarios, que es lo que los economistas llaman el costo de oportunidad, ¿sí? Y es lo que estoy dejando de percibir por hacerlo de esta manera, ¿sí? La otra forma que se puede ver el tiempo en la optimización es en la eficiencia, ¿sí? Es decir, lo que mencionábamos, era con muy poco, hacer mucho, muy bien, sostenido durante el tiempo, que es pues lo óptimo que queremos, ¿sí? Es el resultado óptimo y en ese orden de ideas, para lograr llegar a ese estado óptimo, tenemos que primero saber cómo lo estamos haciendo, es decir, hacer un estado del arte
de cómo está el proceso, quiénes son los roles que intervienen, cómo fluye la información, cuáles son los canales, cuánto tiempo me estoy demorando. Y en ese orden de ideas en que yo sé cómo estoy ahora, puedo tener unas expectativas de cómo puedo mejorar y en ese orden de ideas optimizar. Porque cuando yo voy a optimizar, tengo que saber dónde estoy para poder hacerlo mejor. Cuando nosotros ya entramos en un proceso de revisión, digámoslo así, de la optimización del tiempo para las cosas o para los procesos, nos damos cuenta que hay cosas que hay que cambiar y hay que optimizar otras cosas, como si hiciéramos una reingeniería del proceso mismo, digamos. Es eso consecuente, digamos, con lo que estamos hablando. Así es. Cuando hablamos de una optimización, como te decía, hay que partir de cómo estoy ahora y cómo quiero estar, ¿sí? En ese gap, que es ese periodo donde tenemos que volver a reinventar todo lo que hacemos, si se puede, si tenemos procesos que ya son los más óptimos, pero siempre hay una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la reingeniería es un tema que es muy amplio, que es muy extenso, pero que en la optimización de los procesos, la identificación de necesidades y el levantamiento de necesidades es el periodo más importante, porque es de donde parte la ejecución y la planeación del proceso. Entonces, lo que nosotros en nuestra experiencia encontramos fue que cuando ya se está ejecutando un proceso, estamos viendo que hay muy buenos resultados y la persona, uy, qué buena esta herramienta que me permite esto y se puede hacer esto más. No, porque no estaba contemplado en el levantamiento de necesidades. Entonces, aquí es donde nos podemos volver muy creativos, ¿sí? La optimización te permite volverte muy creativo, volverte muy innovador, porque es diseñar cosas locas, ¿sí? Y muchas veces nos han pedido diseñar cosas locas y nos pidieron diseñar una herramienta de visita domiciliaria que tuviera en GPS, que permitiera tomar una fotografía de la vivienda desde el celular. Y de ahí, de esas ideas de creatividad, de esas ideas de innovación, es que resultan los procesos de optimización. ¿Sí? Entonces, podemos Entonces, ver la optimización como, no como algo que el que programa o el que diseña la herramienta o la crea, digamos, no es lo que se le ocurre. La optimización como viéndolo desde la parte de la reingeniería, necesita de la información del cliente, digamos, para hacer que la herramienta, pues, si se puede adaptar, que sea más versátil, ¿verdad? Y que se adapte a lo que yo quiero, pero aún así, cuando no la puedo adaptar, entiendo que se construyó bajo unos lineamientos que dieron unos procesos limitados, digamos, porque la herramienta lo tiene así, y, digamos, y podría yo aplicarlo a mi empresa. Y si no, pues puedo buscar una que me permita adecuarla o moldearla más a las necesidades que yo tengo como empresa. exacto. Entonces, en ese orden de ideas, los instrumentos que se utilizan para ese levantamiento de necesidades, por ejemplo, hacer el flujograma, ¿sí? Un flujograma colectivo. Lo que tú decías, este proceso no es de una persona, este proceso es de todos los actores involucrados en el proceso. Entonces, las herramientas, por ejemplo, como el flujograma, que te permite identificar cada una de las etapas del proceso, los actores, cómo fluye la información. Hay otras personas que lo hacen a modo de gestión de proyectos, ¿sí? Entonces es otro instrumento que se utiliza también para hacer la optimización de procesos. También hay otro instrumento que se llama la espina de pescado, muy conocido por los compañeros de calidad, ¿sí? Y es un instrumento que te permite a ti visualizar todo tu proceso de manera objetiva y con cada uno de los roles y los factores, ¿sí? Entonces, también hay que decir que cuando uno optimiza un proceso aquí, eso sin duda afecta otro proceso. Entonces, ese análisis también hay que hacerlo muy cuidadosamente. Y eso nos lleva a la tercera, digamos, la tercera opción o, digamos, nivel de análisis, y es que la optimización tiene que ver mucho con la gestión del cambio. O sea,
No puede haber optimización de un proceso si no hay gestión de cambio. Claro, en ese orden de ideas, primero se le debe socializar, se debe socializar al grupo, se va a hacer una optimización, queremos hacer un cambio, estamos viendo que presentamos estos niveles de X, de Y, queremos llegar a estos niveles, ¿sí? Entonces, recuerdo una vez que hicimos una implementación de una herramienta de evaluación de desempeño en una empresa financiera y cuando uno llegaba al ascensor olía a Marta Ales, era una cosa impresionante. Todas las competencias de Marta Ales por todas partes. Entonces, cada empresa decide cómo quiere socializar sus procesos, ¿sí? Y Y la una vez foto de ella por socializado, todos lados. empieza la... y una vez empieza la socialización, empieza el proceso de construcción. Entonces, muchas veces al jefe le va a parecer que la mejor forma de hacerlo es así, pero el asistente, el auxiliar, el subordinado, uy jefe, pero es que si eso pasa, entonces nos crea un tercer proceso, un reproceso, que es lo que queremos evitar. Entonces, por eso la optimización es muy importante que sea una construcción colectiva, ¿sí? Es algo que surge a partir de un grupo. Ya después de la socialización, en tema de gestión de cambio, viene un periodo de adaptación, que dependiendo de la herramienta, si es una herramienta muy pequeña, pues este periodo de adaptación puede ser cuestión de horas. O si es una herramienta diseñada a la medida, puede ser un periodo de adaptación de meses, o hay herramientas muy grandes que el periodo de adaptación es un año, ¿sí? Entonces, en ese periodo de adaptación hay que ser muy paciente y hay que explicar por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ¿sí? A eso iba, digamos, por nuestra experiencia en Costa Rica, obviamente no somos muy diferentes los colombianos y los ticos, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta, tenemos un poco más de un año y algo de estar haciendo negocios y nos hemos encontrado que somos muy parecidos. Nosotros tendemos a pensar, cuando compramos una herramienta, la podemos implementar y es como la pastilla que inmediatamente hace efecto, ¿verdad? Y no es así, o sea, tiene que, aunque la hayamos comprado a la medida, la hayamos comprado, digamos, así como viene, ese es el paquete que tengo, esto es lo que me da, los gráficos, los informes, etc. Cualquiera de las dos opciones, ya sea personalizado o no, nunca un proceso de optimización de una herramienta para optimizar el proceso, digamos, tiene efecto inmediato de manera positiva siempre, porque puede ser que sí. Puede ser que sí. La idea es que la optimización tenga un impacto positivo, eso es lo que siempre se busca, ¿verdad? Pero en ese proceso de transformación, por así decirlo, está un momento en que la herramienta, como está en construcción, ¿sí? Entonces, pues no está funcionando plenamente, surgen algunos errores. Esta no es la información que usted tiene que ingresar acá porque el proceso cambió. Acuérdese que el proceso cambió, ¿sí? Entonces, sí hay un periodo de ajuste y un periodo de adaptación cuando uno optimiza un proceso. Ya cuando tú tienes tu proceso implementado en una herramienta gráfica que te permite entender tus puntos fuertes y tus puntos débiles, al abordar una herramienta de software, ¿sí? Cuando tú tienes 3, 4, 5 propuestas de software, entonces tú ya tienes una herramienta que te permite entender tu proceso de forma visual y adaptarlo a la herramienta que más se adecue a tu proceso. Recordemos que las herramientas online que encontramos en el mercado en algún momento fueron la estandarización de un proceso de otra empresa, ¿sí? Entonces, si bien podemos adecuar nuestro proceso a esa herramienta o lo que nosotros en un inicio quisimos hacer fue diseñar la herramienta a la medida de acuerdo a cada una de las necesidades de cada empresa. Y eso es costoso. Es costoso, Segundo. es costoso. Es costoso, es dispendioso, claro, porque, bueno, cuando nosotros pasábamos una cotización a las empresas, era porque ya habíamos hecho un levantamiento de necesidades y ya habíamos hecho todo el flujograma de sus procesos.
¿sí? Entonces, pues siempre requerían mucho tiempo, ¿sí? Las herramientas a la medida siempre requieren mucho tiempo, requieren mucha paciencia, ¿sí? Ok, y hablando de inversión, Ah, digamos, bueno, entonces, sí, ujú. dale, Sí, dale, es que entonces en el estamos tema a de destiempo. inversión, pues es de acuerdo a los recursos que tú manejes, pero partiendo del hecho de que gestión humana no es precisamente de los recursos, de las áreas que tengan tantos recursos, de pronto ventas, mercadeo, logística, por estos días también, y sin embargo decimos que el activo más importante de las organizaciones son las personas y que hay que cuidar a las personas y que desde ese punto de vista las personas encargadas de la gestión humana deberían tener las mejores herramientas, pero en cuestión de recursos, pues es difícil porque en la medida en que tú quieras optimizar mucho tu proceso, pues eso también requiere un costo. Normalmente pensamos en que una herramienta podría facilitarnos tener un empleado menos, digamos, en recursos humanos. Pero los de recursos humanos pensamos que no debemos despedir a nadie afuera, entonces ¿por qué vamos a despedir a alguien de adentro? ¿Cómo poder hacer un balance entre una herramienta que nos pueda optimizar un proceso, pero sin tener que despedir al que lo hace? Voy a poner un ejemplo. Compro, digamos que tengo una empresa pequeña, mediana o grande, y quiero optimizar con una herramienta el proceso de selección de personal, que es muchas veces cuando hay una empresa con muchas personas, a veces la rotación es un poco más alta. Entonces, ¿cómo optimizo eso sin quitarle trabajo a una persona? Porque hay dos personas que se encargan de hacer el proceso, pero si ya yo tengo una herramienta, voy a poder hacer muchas cosas que una sola persona la va a hacer en una misma herramienta, por ejemplo, como la nuestra, como Metrix, pero ahora hablamos de eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para pensar que la inversión va a ser una inversión buena, va a mejorar mi proceso, pero no va a ir en contra de mi material humano, como acabas de decir, de eso que tengo que cuidar en mis organizaciones y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia que estamos tratando de contener, digamos, a la mayor cantidad de gente que podamos, ¿verdad? En la medida de lo posible de las organizaciones. Ok, bueno, en este momento, digamos que la gestión humana pasa por un momento muy importante y es, como hemos visto, en la medida en que se han optimizado procesos y se han sacado herramientas, la actividad de gestión humana es más visible, ¿sí? Y es más determinante. Entonces, hace algunos años nos llegaba la hoja de vida en físico, en un papel, ¿sí? Y nos acumulábamos muchos papeles. Después pasamos al correo electrónico, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el área de gestión humana, como es tan dinámica, ¿sí? Es decir, la gestión humana tiene que ver con los procesos de los stakeholders, es decir, tiene que ser una guía, tiene que ser un asesor, tiene que ser un bastón hacia arriba, tiene que ser una guía, un asesor en sus pares y además también es un subordinado. Entonces, es un área que tiene mucha actividad, ¿sí? Entonces, siempre se necesitan personas. Cuando ya hablamos de una herramienta que permita optimizar el proceso, es un instrumento, ¿sí? El instrumento no puede reemplazar a la persona, ¿sí? Porque finalmente y específicamente en selección de personal hay un componente humano gigantesco, ¿sí? Entonces, como hoy en día ya pasamos de la hoja de vida al PDF, ya pasamos a la sistematización y ahorita estamos en el periodo, entrando al periodo de los datos, ¿sí? Entonces queremos anticipar, queremos predecir, ¿sí? Y están saliendo herramientas que quieren predecir el comportamiento humano, pero el comportamiento humano es tan impredecible que se necesita de otro humano para entenderlo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas me parece que la herramienta tiene que ser un complemento a las decisiones de las personas y no reemplazar a la persona, no ser el componente de decisión, sino ser una herramienta de decisión que le ayuda a las personas, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, la pregunta iba, digamos, era una pregunta como capciosa o como de abogado del diablo, ¿verdad? Porque alguien nos escribe, Manrique,
algo ahí con el respecto, y es precisamente para eso, para que veamos que las herramientas, cuando se optimiza un proceso con herramientas, no necesariamente es para quitar a alguien, ¿verdad? Más bien es para que una o dos personas o tres personas o todo el departamento utilice herramientas, que su proceso sea más ágil, su proceso sea más visible, que su proceso llegue a más, ¿verdad? A más personas en la organización, y que además pueda quedar también hasta más tiempo para hacer otras cosas, para maximizar la inversión, digamos, de tiempo de la persona y la inversión que yo hice en dinero a la hora de comprar una herramienta que me va a suponer que voy a tener una persona un poco más desligada, digamos, de lo que es estar ahí pendiente, que si alguien ya hizo las pruebas, de que si ya vino, de que tengo todo el papel impreso, las pruebas impreso y tengo que sacar tiempo para con las plantillas. ¿Te acuerdas cuando se revisaban las pruebas con plantillas y estar haciendo gráficos a mano y todo eso? Ya ese tiempo ya no existe, ¿verdad? Porque lo hace un sistema. Entonces, ese tiempo que inicialmente lo podía haber dedicado a una persona a hacer eso, ahora lo utiliza en otra cosa. Eso es optimizar un proceso, generar una herramienta que no solamente me proporcione lo que yo necesito para llevar a cabo el proceso eficientemente, sino que también me permita poder desarrollar otras cosas durante el tiempo que yo no voy a estar haciéndolo, sino que lo va a hacer el sistema. Entonces, en eso entendemos que también hay una optimización de los recursos invertidos que nos van a permitir también ampliar incluso los servicios que el Departamento de Gestión Humana podría dar a la misma organización. Exacto. Y desde ese punto un poco optimista es tomarlo desde el concepto de costo de oportunidad, ¿sí? Y es decir, si esta persona se estaba dedicando a esto, ¿qué no estaba haciendo? ¿Qué otras cosas no estaba haciendo? Entonces, eso puede complementar el proceso, ¿sí? Ok. Nosotros, bueno, nuestros clientes, digamos, mayoritariamente en Costa Rica, tenemos tres procesos en los que buscamos siempre o nos buscan siempre para poder optimizar el proceso. El primero de ellos es el de reclutamiento de personal y el otro es el de evaluación del desempeño y el otro es el de diagnóstico de clima organizacional. Esos son como los tres que más buscan nuestros clientes. Ciertamente hay mucha oferta, digamos, en Costa Rica tenemos que las pruebas psicométricas, digamos, deben ser solo aplicadas, revisadas y manipuladas por psicólogos autorizados. Eso quiere decir que estén debidamente en el Colegio de Psicólogos, ¿verdad? Hay una ley hace poco, ya te he contado eso de que es ley, incluso si hay una persona que no lo está haciendo, incluso puede ir hasta la cárcel. Creo que entre 3 y 6 años. Es complicado. Ha costado, digamos, porque hay empresas que no tienen un psicólogo y aún así pasan pruebas psicométricas. Entonces, es como jugársela un poquito. Pero bueno, esa es la parte que hay en Costa Rica. Entonces, la gente pide mucho pruebas. Y por el otro lado, la gente también pide a ver si hay un sistema de reclutamiento y selección ahí que yo pueda tener para poder hacer las entrevistas, que me generen después informes y también las referencias, digamos, para no tener archivitos y documentos de Word y estar llenando cada uno, etcétera. Hemos podido, bueno, gracias a la alianza con ustedes, ¿verdad?, de tener una herramienta para nosotros acá en Centroamérica, que, bueno, es la misma de ustedes, solo que nosotros la bautizamos como Metrics, ¿verdad?, para diferenciarle y comercializarla acá, pero ahorita Hermanitas. ustedes en SciTech, digamos, le llaman como tal SciTech. Y entonces, esta herramienta nos ha permitido llegar a las empresas y que en un solo sistema puedan tener pruebas, puedan tener sistema de referencias, puedan tener sistema de entrevistas y bueno, y algunas otras cosas que se van a ir incorporando. Y entonces a la persona que lo compra, digamos, puede realizar desde una prueba hasta 16, creo que vamos ahorita, a una misma persona, si fuera el caso. Bueno, nunca se le pasan tantas, pero digamos, con el pago como si fuera de una, o sea, de una prueba. Entonces, es realmente valioso y digamos, si eso optimiza
¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes también con esta herramienta? Digamos, ¿cuál ha sido la optimización tanto de los procesos como de la parte económica que se habían visto beneficiados tus clientes en Colombia? Claro, bueno, en primer lugar, la herramienta es un producto sin número de levantamiento de necesidades. Entonces, pues cada vez que nosotros aproximamos la herramienta, bien sea un área de gestión humana, una empresa de consultoría, una temporal, pues la herramienta se ajusta a la necesidad de cada empresa, dependiente del número de empleados que tenga. Entonces, eh, la herramienta, producto de ese cúmulo de consultorías, sale bueno, básicamente lo voy a describir así, y es una plataforma que me permitiera publicar una vacante en la plataforma, automáticamente se publique en LinkedIn, las personas de mi red laboral en LinkedIn puedan ver esta publicación, inscribirse en la plataforma, inscribir su hoja de vida e inscribirse en la vacante que está publicada. Entonces, la persona de gestión humana ya no tiene que salir a buscar personas por todas partes, ya las hojas de vida le van a llegar debidamente sistematizadas y él entra a la vacante y ve cuáles son las personas que se han inscrito en esa publicación. Cuando yo reviso cuáles son las hojas de vida que cumplen con ese perfil, no tengo que esperar un proveedor de pruebas externo que me envíe un PDF, sino que ahí mismo puedo contar con un cúmulo de pruebas que abarca un amplio espectro de perfiles que nosotros hemos diseñado. Entonces, nuestra metodología es no cobrar por cada una de las pruebas, sino cobrar por el candidato. ¿Por qué? Entendiendo que las pruebas psicotécnicas son un insumo que nos permiten a los psicólogos información de ese candidato. ¿Qué mejor que tener más información? 2, 3, una cuarta fuente de información que me permita nutrir realmente la información sobre ese candidato, y aquellos candidatos que cumplan con el perfil en sus pruebas psicotécnicas, yo poder registrar la entrevista y poder registrar el estudio de referencias en la misma plataforma, ¿sí? Entonces, es una plataforma centralizada que te permite tener las hojas de vida, aplicar pruebas psicotécnicas, ingresar la entrevista, ingresar el estudio de las referencias. Es una plataforma relativamente pequeña, pero es muy eficiente y muy funcional, ¿sí? Eso salió Sí, producto de una optimización. Entonces, eso es el... hay una, Dime. hay una prueba que está en la plataforma que genera bastante, digamos, como mercado, y lo puso Natalia por aquí, Natalia Vargas, y es la evaluación de las competencias. Nosotros con los clientes hemos tenido, bueno, que aprender nosotros y enseñar también, ¿verdad? Que para hacer una prueba psicológica se requiere elementos de validez y confiabilidad que simplemente al agarrar una definición que usted tiene en su oficina y a sistematizarle una prueba y hacerla en 10 minutos o media hora, 2 horas y ponerla sistematizada y pasarla, eso no sería una prueba psicométrica, eso sería un sondeo o una encuesta o alguna cosa. Entonces hemos Una tratado de encuesta. las necesidades del cliente, pero hemos tratado de enseñarle al cliente, digamos, cómo, porque algunos no saben, digamos, de estadística o algunas otras cosas. Entonces, que para que tenga un poco más de validez la información que usted va a obtener de sus empleados, sobre todo en evaluación de competencias, se debe adaptar, ¿verdad? Las competencias que se tienen a buscar una prueba que haya tenido todo el proceso estadístico necesario para darle validez y confiabilidad. Entonces, de alguna manera, digamos, aunque la prueba de competencias que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Metrics, es una prueba de competencias que parte de definiciones genéricas de 20 competencias, si no recuerdo mal, son 20 competencias, y 19, sí. digamos, han llevado un proceso de bastantes meses de elaboración. O sea, si alguien ha definido, por ejemplo, habilidad para el cambio, por decir algo, como una competencia, y encuentra esa competencia en nuestra prueba y quiere que sea definida como usted la tiene, y entonces no podríamos cambiar esa definición porque hay un proceso
de preparación de la prueba que no. ¿Cómo podemos entender aquí, los que estamos en recursos humanos, cómo podemos entender la construcción de una prueba en términos genéricos y en términos específicos, digamos, para llevarla acá? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre medir competencias generales, por ejemplo, en este caso, o cómo medir las competencias propias con la definición propia que tiene una empresa en particular? Ok, bueno, está dos puntos de vista. Sí, el primero es pensar la competencia como un valor absoluto, es decir, la empresa da cuál es el nivel de la competencia, cuáles son los comportamientos, cuál es el nivel de la competencia esperado, ¿sí? Y esa información lo que hacemos nosotros es sistematizarla, ¿sí? En términos psicométricos, esa evaluación no tiene puede tener mucha confiabilidad si se aplica de muchas veces, ¿sí? Pero para ese punto específico no tendría mucha confiabilidad, porque para que tenga mucha confiabilidad se necesita aplicarla muchísimas veces. Nuestra prueba de competencias, como la venimos aplicando hace 5 años, nosotros tenemos dos resultados. Hay un resultado que es de tipo normativo y criterial. Para explicar muy rápidamente, entonces, supongamos que estamos en una clase, nos hacen un parcial, Adolfo, el profesor, nos hace un parcial, ¿sí? La calificación es de 1 a 5, siendo 5 el mayor puntaje. Entonces, supongamos que a mí me fue 4,6 en una prueba con respecto a las competencias de la prueba. Entonces, ese resultado dice que yo tengo una presencia fuerte de las competencias que me están evaluando. Pero supongamos que el resto de mis compañeros, el resto de la población sacó 4, 9 y 5 en el parcial, ¿sí? Entonces, ya mi resultado es llamativo con respecto a mi desempeño, pero cuando yo lo comparo con respecto a una población, el resultado varía y es relativo, ¿sí? Entonces, esa es un poco la forma para explicar lo que son los resultados absolutos independientes de acuerdo de una prueba y cuando es algo estandarizado que tiene una normalización y que pues tiene un número de aplicaciones bastante alto, ¿sí? Ok, algo que es básico, digamos, para nosotros cuando llegamos a presentar la plataforma de reclutamiento, es que preguntamos siempre cuáles son las necesidades, porque a veces la gente, lo que le importa son las pruebas, son las pruebas, porque ellos no hacen ninguna entrevista, nada más las pruebas, y con base en eso contratan gente. Tenemos clientes así, o sea, nos parece bien o nos parezca mal, hay clientes que son así. Hay clientes que quieren todo, desde que les publiquemos el anuncio, desde que podamos a las pruebas, adaptar las pruebas a las necesidades o a los diccionarios propios de una empresa no se podría hacer en términos de validez y confiabilidad científica porque no se cumplirían con los estándares. Se podría, o sea, habría que hacer otra cosa, nosotros lo podríamos hacer bajo otro sistema, pero no sería ya una prueba que tenga validez y confiabilidad. Lo que normalmente se hace cuando les hacen ese ajuste es una encuesta. Es decir, ya no sería esa prueba, sería Ya otra no es prueba. prueba, ya no es una prueba científicamente hablando desde el punto de vista de validez y confiabilidad. O sea, desde que usted varía aspectos de definición bajo los estándares, con los estándares que ha sido medida la prueba, no son los que se midió, automáticamente la prueba pierde validez y confiabilidad. Por ejemplo, en este caso, si lo hacen así y hay un proceso digamos, de descarte de un candidato por eso y ese candidato se da cuenta que por esa prueba lo descartaron para ser contratado, perfectamente les gana un juicio, digamos, porque lo discriminaron bajo un criterio no confiable y no científico. Entonces, en eso hay que tener un poco de prueba. Se puede hacer, digamos, se podría sistematizar, pero eso ya es otra cosa y se le da otro nombre y no sería una prueba psicométrica, digamos, de competencias. Sería otro tipo de prueba y ya eso es como lo digo, que se adapta, ¿verdad? Ah, bueno, qué dicha, Natalia, que quedó clarito. Algo que nos están, para ver si nos preguntan acá de eso, porque no quiero pasarme sin que alguien me diga. Ok. Nosotros
hemos ido a compañías en donde lo que quieren son paquetes de pruebas. Porque eso es lo que se acostumbra en Costa Rica, porque la gente compra los paquetes de pruebas y sistemas que le ayudan a sistematizar las otras cosas. Nosotros le hemos dicho que con nuestra plataforma puede tener todo integrado, ¿verdad? Cuando comparamos precios, se dan cuenta que el precio es abismalmente más pequeño, más barato con nosotros que con otras. Pero a veces nos han dicho que es que los informes tienen información, o sea, tienen suficiente, hay mucha información, pero hay otros, por ejemplo, con la prueba DISC, digamos, hay unos proveedores que les entregan un informe que es así, como de 50 páginas. Y en realidad el DISC que nosotros entregamos, si bien es cierto, es más pequeño el informe, pero la información es la única necesaria de la interpretación del gráfico que estamos encontrando, digamos. ¿Qué podría ser la diferencia entre obtener mucha información, mucho bla, 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 como dice Daniel, o obtener una prueba que nos dé, o una plataforma que nos dé un informe que nos dé la información necesaria para la toma de decisiones a la hora, por ejemplo, de contratar personal o utilizarla para evaluación interna de los compañeros? Claro, bueno, cada casa editorial le da prioridad a lo que ellos quieren. Entonces, hay unas pruebas que son supremamente detalladas y arrojan un informe muy completo, ¿sí? Pero lo que nosotros, digamos, el enfoque que nosotros hemos querido hacer no es tanto una prueba que te dé toda la información, sino un cúmulo de 2, 3 pruebas que te dé más información, ¿sí? Lo otro es las pruebas te presentan el desempeño de la persona en la prueba. Hay pruebas que ya tienen sus planes de acción y te recomiendan y hacen recomendaciones de acuerdo a los resultados. Nosotros hemos enfocado es en algo muy puntual, muy concreto, muy gerencial, ¿sí? Que le permita a la persona de gestión humana imprimir el documento, entregárselo a un gerente y que él realmente esté entendiendo lo que está leyendo. Como dices, la interpretación de los resultados como tal debería ser a cargo de un profesional de psicología. Sin embargo, el documento es bastante legible en caso tal de que se requiera. Ok. Entonces, por Bien, ejemplo, en las pruebas de personalidad, vas a encontrar informes un poco más extensos porque los rasgos son difíciles de evaluar y hay que describir el rasgo que se está viendo y en la prueba. Pero las pruebas psicotécnicas ya de habilidad, pues ya te dicen si usted sabe sumar o no sabe sumar, ¿sí? Pero es más difícil establecer eso en una prueba de personalidad que te evalúa 19 competencias en 5 grandes factores, ¿sí? Entonces, por supuesto, estamos hablando de informes que deben tener la información que se necesita. Precisamente ayer estaba reunido con una persona de gestión humana que me decía, es que yo quiero un informe de 2 páginas. No, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo no sabía, le dije, mira, es que es una prueba de personalidad y mira el número de ítems que te está evaluando, no puedo, no se puede. ¿Sí? Sí, de hecho, en eso nos ha costado o hemos aprendido nosotros las necesidades de los clientes, como te decía, y hemos tenido que enseñar un poco. Porque algunos colegas nuestros, digamos, puede ser que sean psicólogos y aún así no tengan mucha experiencia en pruebas psicométricas o están acostumbrados a que les piden algo pequeñito, rápido. Yo quiero leerlo de una vez y para ver si el candidato está bien y usted después me explica. Usted después me explica. Usted es el experto y después me explica. Entonces, los informes, digamos, al menos de Metrics, han logrado tener la información suficiente para que cualquier persona, digamos, que no sea psicólogo, cuando ya el psicólogo emite el criterio y lo lee y lo interpreta y hace su diagnóstico, digamos, lo puede entregar a alguien que definitivamente va a entender lo suficiente. O sea, puede ser con el mismo gráfico, perdón, o con solo el gráfico podría entenderlo, pero el informe ayuda mucho para que quienes no conozcan la jerga, digamos, del lenguaje y de algunas palabras ahí que pueden ser complicadas, lo entiendan fácilmente. Pero también hay otro problema, digamos, hay procesos que
no son tan fácilmente, o más bien que se ponen de moda muy fácilmente, que son los procesos de evaluación del desempeño, y hay muchos tipos de evaluación del desempeño, ¿verdad? Entonces, esos procesos, digamos, que se optimizan también con sistemas y con herramientas, a lo mismo que los de clima organizacional, porque a veces pensamos de que el sistema tiene como que ya está lista la evaluación del desempeño. No, esos sistemas sí se personalizan. Esa es la virtud que tienen estos, porque no puede haber un estudio de clima, digamos, estándar ahí. Esa es la diferencia con las pruebas psicométricas. Claro, uno podría comprar un estudio de clima por ahí en una librería o en línea también, pero eso no es personalizable para donde estés. En cambio, hay plataformas que sí permiten personalizar tanto los estudios de clima como las evaluaciones del desempeño. ¿Qué ventajas tienen eso, digamos, a la hora de potenciar, digamos, la optimización de los recursos? Eh, bueno, hay que decirlo y es, las pruebas psicotécnicas, primero, de en sí la prueba estadísticamente maneja un margen de error, ¿sí? Lo segundo que hay que decir es que la prueba psicotécnica es parte del proceso, más no es la toma de decisión. Entonces, cuando uno analiza un proceso de selección, analiza la hoja de vida, las pruebas de la persona, la entrevista, el estudio de las referencias. Hay otras personas que hacen poligrafía, hay otras empresas que hacen visita domiciliaria, pero finalmente todo es un cúmulo de información que te permite elegir a la persona adecuada para el cargo adecuado. Finalmente, ese es el core del proceso de selección, ¿sí? Entonces, desde ese análisis, las pruebas son parte del proceso, más no son la definición como tal del proceso. Eso pues lo quería decir en defensa de las pruebas, porque hay muchas personas que no les gustan las pruebas, pero es que esa es una fuente de información que nos permite conocernos sin conocernos, ¿sí? Entonces, hay pruebas que son un poco más dispendiosas que otras, pero es necesario porque necesitamos conocer la persona que tenemos al frente. Entonces, bueno, para otras herramientas de optimización de procesos, ¿sí? Por ejemplo, está la capacitación, ¿sí? O la evaluación de desempeño. Me gustaría hablar de la capacitación primero. Entonces, la capacitación tenía un problema presencial que requería un espacio, que requería un tiempo, una persona, que todas las personas llegaran, y si una persona faltaba, entonces tocaba o reprogramarla o tocaba sacar otro espacio, ¿sí? Entonces, las herramientas, lo que nos ha permitido, eh, visibilizando mucho más el rol de gestión humana, es, por ejemplo, desde el punto de vista de capacitación, poder entrenar individualmente a cada persona desde una misma área. Es decir, en el área de mercadeo, por ejemplo, a esta persona lo voy a capacitar en un Excel básico, a esta persona lo voy a capacitar en un Excel intermedio y a este en un avanzado. Entonces, ese tipo de herramientas que nos permiten no solamente personalizar el contenido de lo que necesita la empresa, sino yo puedo llevar un control de quiénes han ingresado a realizar los cursos, cuántos cursos tengo, si los cursos son diseñados por la empresa o los cursos fueron comprados de forma externa, ¿sí? Entonces, esa herramienta de capacitación, pues que es un partner que nosotros trabajamos, le permite a las empresas optimizar la capacitación de una forma impresionante, tanto así que se vuelven casi una universidad corporativa, donde tú a una persona la puedes estar formando en un tema dentro de la organización, ¿sí? Para hacer temas de movilidades internas, para, para prepararla para un cargo nuevo, ¿sí? La inducción, por ejemplo, la inducción es una de las capacitaciones más importantes en las empresas, y qué mejor tener una capacitación que no esté atada a un espacio, a una persona, a un tiempo, sino que cada persona la pueda realizar desde su casa cómodamente, y con un cuestionario de comprensión de lectura, comprensión de texto, comprensión
de conocimiento técnico, tú también puedes garantizar que esa persona aprendió esa capacitación que tú estás dando, ¿sí? Entonces, eso en términos de capacitación. En temas de evaluación de desempeño ya tenemos herramientas online que permiten fijar los objetivos, trazar los objetivos prácticamente si se están cumpliendo de forma diaria, trazar tareas. De acuerdo al desempeño de estas personas se trazan incentivos, se trazan bonificaciones, ¿sí? Entonces, las herramientas de optimización le han permitido a gestión humana hacerse mucho más visible, hacer mucho más rápido su labor y permiten los datos, que es algo muy importante hoy en día. Y es, ya no estamos en la época donde, de dónde salen los datos, sino ya tenemos herramientas, ya contamos con herramientas que nos generan muchos datos. Ahorita el reto es qué vamos a hacer con todos estos datos que están consolidando la herramienta, que es el paso siguiente a lo que se está manejando ahorita en Big Data, en inteligencia artificial, en Machine Learning, ¿sí? Y es el análisis de esos datos que ya se están generando a partir de estas nuevas herramientas. Ok. Bueno, hemos hablado de básicamente varias cosas, se nos ha ido Perdón, me bastante tiempo, emociono, me pero, voy emocionando. o sea, la parte de la optimización era bien importante dejarla clara al principio porque es la base para tomar decisiones si nosotros queremos comprar y utilizar alguna herramienta, digamos, que nos permita optimizar procesos como reclutamiento y selección, capacitación, evaluación de desempeño, cultura y clima, ¿verdad? Bueno, clima organizacional o cualquier otro proceso que queremos optimizar. Nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, que hay un factor tiempo, un factor de reingeniería, un factor de gestión de cambio, un factor de adaptación de la herramienta y de nosotros a ella y de ella a nosotros, ¿verdad? Y entonces eso genera también, digamos, el evaluar también la inversión que podamos hacer, ¿verdad? Hay compañías que tienen demasiados empleados y si quieren evaluar a todos tienen que hacer una inversión más grande que aquellos que si quieren hacer nada más para un departamento o una empresa más pequeña. Eso va a depender. O si yo tengo un proceso de reclutamiento que al año veo 3,000 candidatos o al año veo 20 candidatos. Entonces es muy diferente, digamos, la inversión que tenga que hacer una a la otra, pero la herramienta tenga tanto la que va a ser con más inversión, o sea, más cara por la inversión o más barata por la inversión, tiene que obtener la misma eficacia y eficiencia, ¿verdad? Y validez y confiabilidad que en cualquiera de los dos casos. Y en el caso, digamos, de las herramientas que son procesos más complejos, como los últimos que vimos, como la capacitación y estos otros, digamos, deben ser herramientas que también tengan una relación precio ¿cómo se llama? Y eficiencia, digamos, y eficacia de los recursos más balanceado, ¿verdad? Porque en el mercado hay mucho, digamos, y uno que anda en eso, uno se da cuenta que ofrecen de todo y la verdad es que a veces lo ofrecen por ofrecer, por venderle a una gente. Yo he llegado a compañías y yo les he dicho, no, mire, yo no le voy a vender a usted porque usted necesita algo más caro o necesita algo más barato o no, lo que usted tiene en ese momento usted me lo va a comprar, pero a usted no le va a servir, le va a servir como hasta entre 4 meses. Mejor haga esto y esto y esto y después me llama y yo puedo venir, ¿verdad? Porque la gente a veces, hay vendedores de vendedores y nosotros hemos sido siempre muy transparentes con la gente porque eso nos caracteriza como compañía y entonces es mejor decirle a la gente la verdad, ¿verdad? Para que no se compre, porque nos hemos encontrado gente que ha invertido mucha plata en un año, ¿verdad? Y que no tiene plata más para invertir porque lo gastó todo en un sistema que al final no le sirve. Entonces, con lo que le quedó, con lo poquitito que le quedó, no puede invertir más. Entonces, tiene que esperarse un año para poder ver qué hace con ese proceso. Entonces, en eso, siempre que tengamos mucho cuidado, digamos, nosotros en realidad damos una asesoría bastante desinteresada, digamos, en un sentido general, de que es que ustedes conozcan herramientas que tenemos, ver nosotros sus necesidades y ver cuáles se aplican más y se ajustan más a las necesidades que ustedes tienen. Es fácil, digamos, a ver qué dice.
Hay que pensar que sí, que la optimización, uno tiene que saber cómo está haciendo. Lo más importante para optimizar es saber lo que estoy haciendo y reconocer el trabajo que estoy haciendo. Porque para yo mejorar, aumentar, disminuir un proceso que quiero, primero tengo que entenderlo muy bien. Y no se trata de que hoy quiero hacer esto más rápido, porque esto que voy a hacer más rápido va a tener un impacto en otra parte del sistema que tal vez no está preparado para recibir toda esa optimización. Entonces, la optimización se trata primero de un tema de reflexión, de tomarse el tiempo de analizar cada uno de las etapas del proceso, de los actores, de la manera como fluye la información. Y lo otro es que es una construcción colectiva, ¿sí? Una cosa es lo que piensa el jefe, que puede hacer más óptimo el proceso, pero realmente otra cosa es la que siente el analista, la que siente el asistente. Entonces, la optimización de los procesos tiene que ser una construcción en conjunto colectivo, ¿sí? Y una vez cuando yo ya tengo mis puntos fuertes y mis puntos débiles visualizados gráficamente en una herramienta, yo puedo analizar las opciones, las alternativas que hay en el mercado y ver cuál se acomoda, cuál se adapta mejor a mi proceso. Sí, efectivamente, eso es parte de lo que nosotros educamos y nos educamos también con nuestros clientes para que todos entendamos esas partes del proceso que son importantes para poder que le saquemos junto con ustedes el máximo jugo, digamos, a la herramienta, pero que también se sientan satisfechos de hacer un trabajo que les va a generar información para la toma de decisiones. Yo creo que es un poquito tarde, digamos, ya casi llevamos la hora, falta un minuto, yo creo, para llevar la hora. Entonces, si querés, podemos abrir Fueron 5 minutos. si quieren, podemos abrir el espacio para que ustedes nos puedan hacer algunas preguntas al aire. Dice Rafael Ángel Mujía que pues, si podríamos mencionar ejemplos de herramientas de optimización. Bueno, hay muchas, digamos. Para optimizar procesos desde el reclutamiento y selección, nosotros la herramienta que tenemos, bueno, en Costa Rica y Centroamérica la comercializamos como Metrics, pero en Colombia es SciTech, ¿verdad? Entonces es una herramienta que nos permite desde la publicación del aviso, incluso si no lo publicamos solo en LinkedIn y queremos publicarlo, digamos, a nivel impreso o a nivel de otras redes sociales, se puede colocar una dirección electrónica donde la gente sepa que debe ingresar y eso hace que ingrese a una plataforma donde coloca su hoja de vida o currículum, como se le llama acá, y puede aplicar a una plaza, ¿verdad? Específica donde quiere, por lo cual entró. Y le permite a la persona que está haciendo el proceso interno, digamos, revisar cada plaza para ver cuántas personas han aplicado. No tiene que andar buscando miles de correos para ir buscando, ¿verdad? Eso. Y también tiene se hace ahí las entrevistas y se hace también las referencias. Ambos procesos, digamos, referencias y las referencias, tienen informes por aparte, ¿verdad? Informes que también generan también las pruebas psicométricas. Es una plataforma que tiene eso completo. Lucas, si estás en Costa Rica, te voy a dejar un correo para que te comuniques conmigo. Digamos, la plataforma, digamos, nosotros tenemos diferentes precios dependiendo de las necesidades y cantidades de personas que las compañías tengan. Entonces, y si estás en Colombia, también vamos a poner el correo de Sebastián para que se puedan comunicar con él, los de que están en Colombia y en Costa Rica conmigo, por si alguno quiere algún demo y o pues alguna cotización en particular, entramos en un proceso para dárselas a conocer. Las herramientas de optimización de los otros procesos, digamos, no son necesariamente nuestras, pero sí son aliados nuestros quienes manejan el mismo nivel de rigurosidad científica a la hora de evaluar, a la hora de confeccionar la plataforma, digamos. Tenemos dos, ¿verdad? En particular en este momento en Colombia y también tenemos uno, o sea, tenemos tres procesos, uno que nos facilita B-Solution y dos que nos facilita a través de nuestro partner en Colombia. Te puedo decir que de capacitación,
una de las empresas muy buenas se llama Sistel, que tiene una plataforma espectacular de capacitaciones. Sí, es muy amigable y muy sencilla. Sí, Y hay plataformas muy caras y plataformas no tan caras, digamos. y para responderle un poco a Lucas, más que el precio, es explicar de dónde sale la tabla. Y es, nosotros pensamos en el flujo de acuerdo a la empresa, porque no es lo mismo el psicólogo freelance que realiza relativamente pocos procesos de selección comparado a una empresa de servicio temporal o una clínica con muchas sedes o una multinacional, ¿sí? Que maneja muchos procesos. Entonces, nosotros definimos básicamente tres formas de cobrar, y es la primera es por candidatos, donde nosotros cobramos por candidato independiente del número de pruebas que apliques. Puedes aplicar una o las 16 al candidato y te sigue costando lo mismo. La segunda modalidad está orientada a aquellas empresas que ya realizan un poco más de procesos de selección, que pagar por cada candidato les sale supremamente costoso. Entonces tenemos paquetes de candidatos, ¿sí? Entonces es como una mensualidad, uno paga por un número determinado de candidatos durante el mes. Y está la tercera modalidad, que ya es para empresas un poco más grandes, que es la anualidad, y entonces pues los volúmenes de candidatos ya varían de 500 candidatos en adelante, ¿sí? Entonces, más allá del precio es para explicar un poco de dónde sale la forma en la cual nosotros cobramos. Aquí le estoy poniendo yo el correo nuestro. Si quieres pones el tuyo ahí para que los de Colombia se puedan comunicar ahí con vos. Bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta, vamos a ver. Optimización, el precio. O si alguno quiere decirlo al aire puede activar el micrófono y Si decirlo. alguien quiere darnos, por ejemplo, un ejemplo de optimización que haya realizado o que quiera realizar, eh, sería buenísimo que nos compartieran, ¿sí? De pronto entre todos podemos optimizar un proceso. Estamos muy tímidos hoy. Bueno, yo le voy a preguntar a alguien directamente porque es nuestro cliente, entonces quiero que, y no está planeado, ella probablemente la agarré fuera de base, como decimos aquí. Marilena, estás todavía por ahí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar con Metrix? Digamos, ¿cómo te ha ayudado a los procesos? Vos que sos consultora, no sos una empresa, digamos, en sí misma que contrata gente, sino que sos una empresa que ayuda a otros a contratar personas y evaluar incluso personas. ¿Cómo te ha ayudado la herramienta, digamos, a maximizar el proceso o a optimizar el proceso? Ahí me escucha. Sí, Es que te estaba hablando por el otro micrófono, pero no creo que no me escuchas. Que estaba pidiendo la palabra. Sí. Bueno, yo sí quería contarles que yo a nivel personal sí he utilizado Metrix. Digamos, yo al inicio me pasaba porque tenía muchos años de utilizar otro tipo de herramientas o proveedores, pero sin embargo me di la oportunidad de conocer Metrix, lo he utilizado con varios clientes y realmente es una plataforma que vale la pena, realmente vale la pena lo que te generan los informes, la información pura que te dan. Creo que es como una alternativa diferente que realmente te puede aportar. Nosotros hicimos combinación, digamos así, aplicamos el de competencias, aplicamos el de personalidad, utilizamos el de método y orden, hicimos uno de inglés también, que en inglés, y realmente inclusive cuando le preguntábamos a los colaboradores que realizaban la prueba, se sentían muy cómodos, ¿verdad? Entonces creo que sí, como les digo, a veces a uno le da miedo como probar, como hacer un cambio, pero siento que realmente vale la pena. Y lo digo, como lo digo transparentemente, lo digo no porque haya como un interés de por medio para que no hayan malentendidos, sino lo estoy diciendo como proveedora que he utilizado la herramienta, no una vez, sino varias veces y la seguimos utilizando. Inclusive para los procesos que vamos a hacer, la seguimos considerando. Entonces siento que
que vale la pena. Los invito de verdad a darse la oportunidad y a utilizarla, y van a ver que es un buen complemento y una alternativa diferente que el mercado nos está trayendo y que realmente podemos sacarle bastante provecho. Gracias, Marilena. ¿Alguna otra persona? Muchas gracias, de verdad. Procesos de optimización, si utilizan alguna plataforma, alguna herramienta, digamos, ¿qué les parece? Si de algo, si hace falta algo, o si más bien les sobra algo, digamos, o en términos de precios también, o cómo ha sido ahora con la, digamos, si tienen que cortar el que tienen, digamos, si no encuentran un proveedor que también les dé todo eso, pero a menor costo, no sé, algo que quieran compartir con respecto a eso. Sí, digamos a nivel de costos, sí es económico, realmente sí es económico la herramienta. Sí, digamos, por ejemplo, igual yo tuve la oportunidad de que otro cliente la utilizara, bueno, digamos directamente, le gustó mucho. Sienten que tiene los informes realmente son bastante completos, viene la información clara, no se presta para malentendidos, el vocabulario que se utiliza. Entonces creo que es una herramienta que realmente, como les digo, los estudios que nosotros hemos realizado, que los hemos utilizado no solo para el tema de reclutamiento, sino para estudios, digamos, de ver cómo el tema de competencias puras, como hablamos de competencias puras, ¿verdad? El tema de ver cómo está en la parte de personalidad, el de método y forma, que fue muy interesante, que lo utilizamos para un área de tecnología, entre otras. Entonces, digamos, como les decía, yo a nivel personal y profesional, recomiendo la herramienta. Recomiendo la herramienta para una alternativa nueva, para que se den la oportunidad, y es una forma económica, si digamos que muchas veces, que es lo que muchas veces preguntan, ¿verdad?, los colegas, una herramienta que sea efectiva y económica, den la oportunidad de utilizar Metrics, definitivamente. Ok, muchas gracias. Ahí dejamos nuestros correos. Si alguno quisiera, digamos, hacer alguna consulta en particular o que le aclaremos alguna duda, igual si no sabemos la respuesta, vamos a decirle que no y vamos a buscar la respuesta y se la hacemos llegar, porque en eso siempre somos muy sinceros, ¿verdad? Entonces, si alguno quisiera preguntarnos algo después o necesita más información, nos puede escribir y con muchísimo gusto les hacemos llegar lo que necesiten. De mi parte, Sebastián, agradecerte, digamos, que hayas querido, digamos, quedarte un poquito más de las 5 de la tarde allá en Colombia para estar con nosotros, y también agradecer a todos ustedes que nos han acompañado, y los que ya algunos se han tenido que ir se han disculpado. La idea nuestra era hacerlo de 1 hora, ya nos hemos pasado un poquito, ¿verdad? Pero agradecerles de parte de IM y de Metrics, ha sido un placer. Agradecerle también a V-Solution por la oportunidad de usar la plataforma que ellos nos prestan. Y bueno, Sebastián, despedirte. Muchísimas gracias, más bien. No, muchas gracias a todos, muchas gracias a María Elena, de verdad que todo el esfuerzo que estamos haciendo es precisamente para construir una herramienta que nos ayude, que sea eficiente y además que sea asequible para las áreas de gestión humana, para un consultor en una ciudad no tan grande, y que él pueda hacer un proceso de selección de calidad. Eso es lo que queremos con SciTech, y es que sea una herramienta eficiente y asequible. Y nada, agradecer a todos por quedarse hasta el final, y nada, con el mensaje de que la optimización puede empezar desde ya. De mi parte, muchísimas gracias y muy agradecido por la oportunidad que nos dan de presentar un tema que es bastante importante y que hoy en día, digamos, muchos en recursos humanos están buscando la manera de generar mayor resultados con el mismo budget y con el mismo disponibilidad de tiempo o menor, ¿verdad? Sobre todo en Costa Rica, que se ha permitido la reducción de jornada. Entonces, poder facilitarles herramientas que optimicen el proceso y que, digamos, sean válidas para cada una de las compañías. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta pronto.